Pues vamos empezando con este taller, nos vamos con el capítulo 7. Se me ha pasado rápido este libro, no sé ustedes. Sí, 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 sí. Aunque este capítulo se me hizo a mí muy denso. Está denso, fíjate que sí, aunque repite muchas cosas que ya ha venido diciendo en los capítulos anteriores, también. Exacto, sí. Entonces, Ajá. sí, llega un punto en donde te puedes hacer un poquito pelotas, pero Así eh, es, exacto. mm, realmente igual, o sea, mejor es como ser un poquito más concretos, porque bueno, esa es la forma de que Toll escribe de repente. A mí sí me parece un poquito en algunos puntos confusa, como que de repente necesito Sí. releer un poco y ya, bueno, ok, pues es esto, ¿no? Pero bueno, le gusta Ay, dar qué bueno que ejemplos. lo dices, me tranquilizas. Sí, 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 sí. No, ya lo había pensado y desde el principio es por eso que igual en algunos talleres incluso pues llegamos a la conclusión rápido porque pues, realmente no necesitamos tanta paja, ¿no? De repente. Ah, Pero bueno, empezamos el capítulo eh, pues con el asunto de cómo descubrir nuestra verdadera esencia. Y bueno, recordemos que esto ya lo habíamos platicado incluso desde el libro de Alita, ¿no? Hablamos de muchas cosas, que bueno, no somos nuestros traumas, no somos nuestra programación infantil, familiar, cultural, social, ¿no? No somos las ideologías que tenemos, no somos los roles con los que nos identificamos. Ya hemos hablado incluso que no somos nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras ideas y opiniones. O sea, son cosas con las que nos llegamos a identificar y con las creencias, como lo habíamos platicado desde el libro de Alita. Pues bueno, puede ser que no todas sean malas, pero el punto es que todos tienen que ser conscientes, ¿no? Ese es lo importante, ¿no? Y pues de nuevo, ya lo habíamos platicado, conforme empezamos este proceso de autoconocimiento, pues una de las primeras cosas que necesitamos es atención, es mucha atención de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros hábitos, nuestro comportamiento, ver qué nos sirve, qué no, cómo impactan nuestras vidas, esos comportamientos, por ejemplo, en la vida de los demás, que eso, pues bueno, ya habla de empatía, más conciencia, por supuesto. Eh, Empezamos a ver ahí ciertas dualidades, como decía también Tola al principio, pues bueno, dentro de nosotros está pues, realmente todos los rostros de Dios, como decían los sufíes, todos esos principios universales, nosotros decidimos con cuáles alinearnos, por supuesto, a través justamente de nuestros pensamientos, emociones y acciones. No es nada fácil, por supuesto, ¿no? Porque, pues bueno, a veces es como un laberinto, de ahí hablábamos un poquito del arquetipo del héroe, ¿no? Que es justamente, pues ejemplifica esta aventura de conocerse a uno mismo bastante, bastante bien. Incluso en el libro de Alita también habíamos platicado esta idea de, de Covey, el autor de Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y él lo pone ahí también de manera muy, muy sencilla, ¿no? Estos como grados de desarrollo del ser humano, la dependencia, la independencia, la interdependencia, o sea, donde a través de este proceso de autoaprendizaje, pues vamos descubriendo quiénes somos, qué nos gusta, qué no, qué límites poner, cómo tratar con ciertas personas, personas que añaden valor a nuestras vidas, personas que son tóxicas o narcisistas o psicópatas, cómo lidiar y tratar con ellas, ir desarrollando nuestras habilidades, saber quiénes somos como individuos y después pasamos a la cuestión de la interdependencia, ¿no? Como yo, con todas mis habilidades, mi personalidad, mis características, lo bueno y lo malo, puedo encajar en un grupo más grande e incluso un grupo que esté enfocado o que tenga un objetivo trascendental que vaya más allá de mí mismo, ¿no? Para mejorar o ayudar a otros, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es parte de un proceso muy largo, ya lo habíamos platicado también, ¿no?
y también que llega cierto punto donde no podemos hacerlo solos porque nos engañamos a nosotros mismos muy fácilmente. Habíamos platicado de la necesidad de la terapia. Bueno, primero que nada, pues la honestidad con uno mismo hasta donde podamos, porque de nuevo es muy complicado también, ¿no? Ser completamente honestos con nosotros mismos, ¿no? Hay muchos sistemas de defensa que nosotros tenemos para no ver la realidad tan clara, ¿no? Y hablamos un poco también de formar parte de una red de personas que estén en el mismo camino, eso es muy importante. Gurdjieff en su material decía que, pues bueno, uno solamente puede salir de la prisión de la vida, con la ayuda de los demás o de otras personas que ya hayan salido de la prisión, ¿no? Entonces eso es muy importante también. ¿Hasta ahora algún comentario? No, todo bien. Ok. Pues bueno, aquí Toll en la primera sección nos dice que conocernos a nosotros mismos implica estar anclados en el ser, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ya vemos un poquito del concepto de la presencia de Toll, que se parece mucho al concepto de la autoobservación eh, de Gurdjieff o el ejercicio del inventario estratégico de Castaneda, ¿no? O sea, primero, pues bueno, es estar presentes en nosotros mismos, en el momento presente, no estar identificándonos ni con el pasado, ni con el futuro, eh, dejar pues sí, que fluyamos con la vida, con amor y confianza, básicamente. Ya habíamos platicado de esa perspectiva o mentalidad de vida, una que ve al mundo como algo hostil, que quita, y el otro que lo ve como algo que nutre y da, ¿no? Incluso cuando, y da con amor, ¿no? Incluso cuando son lecciones complicadas o retos muy difíciles también, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en mente porque pues Dios, el universo, etcétera, no castiga realmente, ¿no? O sea, nosotros nos castigamos cuando hacemos estupideces y no aprendemos de esas estupideces, ¿no? Caemos en el mismo hoyo, nos topamos con la misma gente tóxica, las mismas relaciones dañinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí no es que ahí Dios un día amanezca y dice, a ver, ¿cómo voy a molestar a Luis hoy, ¿no? Pues no, ya lo habíamos platicado desde el principio. El universo es una gran escuela y es lo que es, prácticamente, ¿no? Pero bueno, eh, el enemigo de esa presencia, pues bueno, es la disociación, nos decía, estar perdidos en la mente, de identificarnos demasiado con nuestros pensamientos, principalmente negativos, con nuestras emociones negativas, que ese estado de supervivencia tome control, ¿no? Y no tome posesión de nosotros, básicamente, como lo había dicho en un capítulo anterior, también cuando hablamos del concepto este de la mente del depredador de Castaneda. Eh, pues bueno, como que lo opuesto, pues es no estar presentes en nosotros mismos, básicamente, ¿no? Y ser controlados por fuerzas subconscientes, como decía Jung, ¿no? Pero bueno, eh, llegamos entonces un poco a la conclusión de que lo que realmente somos, si nos dejamos todas esas identificaciones, eh, pues que no tienen ninguna, ¿cómo ponerlo? Dejarnos de identificar con toda esta serie de etiquetas, ideologías, creencias, etcétera, que pues, realmente no nos definen. No es complicado, ya les había dicho, el punto es verlo como de cómo nos acercamos a ellas, ¿no? Si es conscientemente o inconscientemente, ver qué nos sirve y qué no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero habíamos platicado ya varias veces que pues prácticamente somos un alma, un espíritu, una conciencia individual en este cuerpo temporal,
venimos aquí a aprender lecciones, a desarrollarnos. Esto se ha hablado en varios libros también de gente seria que ha hablado de los ciclos de reencarnación, ¿no? Muchos concluyen que pues básicamente es eso, los ciclos de reencarnación pues son ciclos de aprendizaje, ¿no? Para hacer crecer nuestra alma básicamente, ¿no? Y pues bueno, también llega la comprensión de que todos aquí en este planeta estamos en el mismo proceso también, ¿no? Entonces, bueno, llega mucha empatía y mucha comprensión. eh, pues bueno, esto no es dejar que abusen de nosotros, ¿no? Ya lo habíamos platicado, si hay gente tóxica o relaciones que no nos hacen bien, pues el acto de amor ante esas situaciones, alejarse prácticamente, es amor para ti mismo y amor hacia la otra persona, porque habíamos platicado un poco del amor, no como pues, algo nebuloso, ¿no? Sino eh, como conocimiento, mientras más conocemos a alguien, más lo amamos, ¿no? Y es un poco más claro cuando hablamos de los rostros de Dios. Habíamos platicado como en el mundo vegetal y animal, pues es más claro poder ver esa parte más sutil del universo, como la creación a ese nivel encarna principios universales o rostros de Dios o características de Dios, como quieran llamarle. Y por ejemplo, la araña, ¿no? Que es depredadora, es destructora, no es que sea bien o malo, bien, o sea, que sea buena o mala, ¿no? Es su naturaleza prácticamente, ¿no? Entonces tú al conocer cada vez más de esa araña, pues es amor hacia esa parte de la creación, pero pues tú no vas y vas a acariciar una araña viuda negra, ¿no? O a una serpiente de cascabel, ¿no? O sea, del amor, del conocimiento, pues viene el respeto también, ¿no? O sea, porque si no, yo pues, no me voy a acercar, no la voy a acariciar porque me muerde y me mata, ¿no? Porque no es que sea mala, es su naturaleza y el idiota, pues soy yo que quiere irlo a acariciar, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con la gente narcisista y psicópata, ¿no? O sea, hay que aprender mucho porque son depredadores prácticamente, ¿no? Entonces hay que ver cómo se manejan, cómo se alimentan de los demás, cómo manipulan, mienten, ¿no? O sea, son estrategias de alimentación pues mucho más complejas que un animal, pero es básico tener que aprenderlas para poder poner límites sanos y que prácticamente pues no se alimenten de nosotros y nos quiten nuestra energía, porque ya habíamos platicado en el caso de Castaneda también y Gurdjieff también lo comentaba, ¿no? Que se parece mucho a este material que estamos leyendo ahora. Ponía mucho énfasis en ahorrar energía porque el trabajo en uno mismo requiere de muchísima energía también, ¿no? Ese estado de presencia, de constante autoobservación requiere mucha energía también, ¿no? Entonces, pues bueno, es básico aprender a tratar a gente depredadora, a gente tóxica también, ¿no? Y pues bueno, ya llegamos a un punto donde, pues bueno, hay ciertas verdades espirituales, no somos espíritus, encarnamos o estamos tratando de manera un poco más consciente de representar ciertas características de Dios aquí abajo, dependiendo con, pues, nuestra esencia básicamente. Hay gente que ya lo habíamos platicado, que se siente cómoda pues siendo depredadora y abusando de los demás, pues bueno, ese es su problema, ¿no? Pero pues yo no quiero eso, entonces bueno, pues me alejo y me rodeo de gente que pues esté en la misma onda, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que los demás también están en este proceso de desarrollo espiritual, básicamente. Pero es muy interesante porque llega algún estímulo externo negativo y nos olvidamos por completo de todas estas verdades, nos olvidamos de la autoobservación, de estar presentes y se viene una oleada de pensamientos y emociones negativas. Acusamos, culpamos, atacamos, nos defendemos o nos justificamos y todo esto en piloto automático, ¿no? Y esto era lo que Gurdjieff se refería a la mecanicidad del hombre, ¿no? Que éramos casi como robots cuando todavía no estamos bien involucrados en el trabajo del desarrollo personal o el desarrollo de la conciencia. Eh, Él decía que, pues bueno, al hombre mecánico todo le pasa,
¿no? Se le olvida observarse y de controlar sus impulsos, ¿no? Pero bueno, ya lo habíamos platicado también un poquito, mientras más limitada y más egoísta sea la idea de nosotros mismos o la idea que tenemos de nosotros mismos, más atención vamos a prestar y más reaccionaremos ante las limitaciones del ego según Toll, ante la inconsciencia de los demás. Y pues bueno, esto ya lo habíamos platicado un poco, ¿no? Cuando estamos también en este estado de supervivencia, en el estado de pelea-huida, con emociones negativas por mucho tiempo, pues estamos como más ensimismados, encerrados dentro de nosotros, lo de afuera, lo de afuera nos importa poco porque pues bueno, literal, estamos en un estado de supervivencia, estamos encerrados en nosotros mismos, ¿no? Entonces es complicado ver para afuera y considerar a los demás, ¿no? Entonces, hay otro proceso que ya lo habíamos platicado un poquito, ¿no? Los defectos que vemos en los demás se convierten para nosotros en su identidad, ¿no? Empezamos a poner una lupa en los defectos de los demás. Esto significa que solamente veremos el ego o esa parte más negativa en los demás, reforzando así el nuestro también, ¿no? Entonces, en lugar de mirar más allá del ego, por así decirlo, de los demás, fijamos nuestra atención en este, ¿no? Y entonces, pues pregunta Tol, ¿no? ¿Quién ve el ego? Pues nuestro ego, básicamente, ¿no? Y bueno, esto es muy parecido a lo que habíamos platicado de las proyecciones. Si no reconocemos y trabajamos esta parte más oscura, la sombra, como decía Jung, subconsciente, si no lo trabajamos, pues lo proyectamos afuera, ¿no? O si lo negamos, pues normalmente lo proyectamos afuera. También Alita nos había hablado un poco de esto, ¿no? Pero bueno, en esa línea también habíamos hablado que cuando reconocemos que esas cosas de los demás que nos producen una reacción negativa son también nuestras y a veces solo nuestras incluso, comenzamos a tomar conciencia de nuestro propio ego, ¿no? De esa parte más subconsciente, ¿no? Y en esa etapa, pues es muy probable que también nos demos cuenta que les hacíamos a los demás lo que pensábamos que ellos nos hacían a nosotros, ¿no? Y dejamos de considerarnos víctimas, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, pues nadie puede decirnos lo que somos. Eh, Somos como la persona que finge ser pobre mientras tiene 100 millones de dólares en su cuenta, decía Toll. Eh, Tenemos eh, el potencial de una fortuna muy grande que jamás logramos manifestar porque no logramos esa realización de nuestro ser. O sea, una vez que llegamos a conocernos mejor, empezamos a dejar que esa esencia salga y literal esa luz salga, pues el universo también responde, por así decirlo, ¿no? Entonces es un poquito, todo lo pone aquí en este contexto de reconocer también esa riqueza interna, ¿no? Que todos tenemos. Eh, es muy particular para cada individuo, por supuesto, pero es necesario que lleguemos a encontrarla, ¿no? ¿Alguien quería comentar algo? Ok. Y bueno, y en esa línea de la abundancia de nuestro de nuestro ser interior, eh, prácticamente, pues bueno, tenemos todos los recursos necesarios para lograr todo lo que necesitemos lograr para cumplir nuestro propósito de vida, por supuesto, pero pues bueno, un poquito en línea a lo que decía anteriormente Tol, ¿no? O sea, por dentro somos billonarios, pero no usamos los recursos, ¿no? Y ahí estamos durmiendo en la calle, básicamente, ¿no? Pero bueno, nos dice Tol que la fuente de toda abundancia no reside afuera de nosotros, es parte de lo que somos, pero necesitamos empezar con este ejercicio de reconocer y aceptar esta abundancia interna para reconocer y aceptar también la abundancia externa, ¿no? Entonces, eh,
podemos empezar a reconocer pues, y agradecer por todo lo que tenemos en nuestra vida, ¿no? Decía Toll, incluso el calor del sol, la belleza de las flores, e incluso el vaso de agua que nos tomamos en la mañana, nuestra familia, nuestros seres queridos, gente que se preocupa por nosotros, el techo sobre nuestras casas, ¿no? Entonces vamos reconociendo cada vez más esta abundancia externa que ahí estaba ya, ¿no? Igualmente la interna, pero algo hace un match. Si reconocemos lo de adentro, empezamos a reconocer lo de afuera, e incluso el universo nos da más. Ese es un asunto muy interesante con la gratitud también, ¿no? Mientras más reconocemos, también más se nos da. Es, o como lo pone todo, reconocer la abundancia que nos rodea, despierta la abundancia que está latente dentro de nosotros y es básicamente solo cuestión de dejarla fluir, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, me llama mucho la atención porque, bueno, aquí en este punto habla Toll de tratar también de proyectar esa luz interna, esa abundancia hacia afuera, ¿no? Desde el simple acto de sonreírle a un extraño, darle los buenos días, por ejemplo, ¿no? Ya estamos dando, ya estamos compartiendo eso, ya habíamos platicado antes, pues, eh, como hace falta tantas cosas allá afuera, ¿no? Desde la verdad, el amor verdadero, la amabilidad, la paciencia, la comprensión, la empatía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y vemos la carencia y pues puede ser que tengamos un llamado interno de que, pues bueno, si no se está manifestando o yo no la veo, pues yo la voy a dar prácticamente, ¿no? Entonces es parte también de compartir esa abundancia interna, ¿no? Y esa abundancia interna también viene de la alineación que nosotros tenemos allá arriba, ¿no? Con fuerzas superiores, porque pues bueno, ya habíamos platicado de cómo nuestros pensamientos, emociones y comportamientos nos alinean con fuerzas superiores de diferentes características, de diferentes polaridades, por así decirlo, ¿no? Entonces, también nosotros, cada vez que trabajamos más en nosotros y nos alineamos con uno u otro, pues también recibimos esos principios universales, esa energía de esos principios universales o esas influencias, y no solamente las recibimos, sino que las emitimos, ¿no? Casi como una antena y una emisora, ¿no? Y eso también es muy importante porque hay mucha gente afuera que igual puede pensar lo mismo que pensamos nosotros, que no hay suficiente amor, no hay suficiente empatía, no hay suficiente búsqueda del conocimiento, búsqueda de la verdad. Entonces, pues bueno, pues al ser de esa forma estamos llenando un hueco, por así decirlo, y puede ser que inspire a los demás, porque bueno, aquí no estamos en la tarea de querer cambiar a otros, ¿no? Porque cada quien tiene su ciclo de aprendizaje desde el punto de vista espiritual, pero muchas veces solo siendo uno mismo con la mayor fuerza posible puede llegar a inspirar a otros también, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario hasta ahora? Y bueno, para cerrar este tema nada más rápidamente, es tanto la abundancia como la escasez son estados interiores que se manifiestan en nuestra realidad prácticamente, ¿no? Y es interesante porque, bueno, aquí pone todo una cita del Jesús de la Biblia y dice, porque al que tenga se le dará más y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. Y bueno, llegamos aquí a un punto donde pues bueno, trata de hacer la diferencia, Tole, entre conocernos a nosotros mismos, realmente conocernos o saber sobre nosotros mismos, que es un tanto superficial. Esto es muy rápido porque ya lo habíamos platicado también, ¿no? O sea, eh, saber de nosotros mismos, pues bueno, queda en algo más superficial. La mayoría de nosotros nos identificamos, bueno,
Sí, nos identificamos y nos dejamos definir a través del contenido de nuestra vida, ¿no? La forma, lo superficial, o sea, todo lo que percibimos, experimentamos, pensamos o sentimos, pues es contenido, ¿no? El contenido es lo que absorbe por completo la atención de la mayoría de la gente y es aquello en lo cual se identifican, lo platicamos un poco también al principio, ¿no? Que muchos de nosotros, incluso ya, pues estando en niveles un poco mm, pues más avanzados del aprendizaje espiritual, todavía no alcanzamos a ver esa realidad más sutil, no más espiritual, ¿no? Nos lo ejemplificaba Toll ahí, pues tratando de describir esas características divinas en una flor, por ejemplo, en un insecto, en un animal, ¿no? Pero pues bueno, también las personas, lo habíamos platicado, encarnan estos principios de manera consciente o inconsciente, ¿no? Y pues bueno, el punto es ese. Todas esas etiquetas que nos ponemos, creencias superficiales, ideas que vamos adquiriendo y creemos que son nuestras, pues realmente no somos nosotros prácticamente, ¿no? Entonces, de nuevo, el ejercicio de ir depurando todo lo que no somos, porque a veces es un poquito más fácil ir literal, ¿no? Tirando la paja primero para encontrar el trigo, pues vamos encontrando por eliminación lo que es permanente, ¿no? Lo que es permanente dentro de nosotros o lo que es esencial también. Y aún así, de nuevo, pues bueno, es necesario tener ayuda externa. Esto, pues bueno, lo hemos platicado muchas veces, ya sea un terapeuta o una red de trabajo, una red de personas también en la misma onda, en la misma línea, ¿no? Bueno, pues nos comenta Tol también que una vez que hemos alcanzado un cierto nivel de conciencia o de presencia, según sus palabras, y pues bueno, él dice que, bueno, si estamos leyendo esto es porque seguramente es el caso. Bueno, entonces estamos en la capacidad de decidir qué clase de relación deseamos tener con el momento presente, ¿no? Él dice, deseo que este momento sea mi amigo o mi enemigo, ¿no? Literal es un poco lo que habíamos platicado también de cómo vemos el universo, ¿no? Si lo vemos como una escuela que pues, realmente incluso, aunque sean lecciones o retos difíciles, pues es amor prácticamente para que nosotros aprendamos y crezcamos, o si lo vemos como pues un lugar hostil que pues nada más busca castigarnos prácticamente. Igual esto aplica en cualquier situación, en cada momento, ¿no? Y cualquier situación dinámica con otra persona, incluso una plática, un reto, una situación difícil, pues realmente es nuestro amigo si lo vemos de esa perspectiva, porque siempre podemos aprender de eso, ¿no? Incluso aprendemos a veces más de lo que nos hace sufrir, ¿no? Pues que a veces somos medio necios y pues bueno, estamos tropezando con la misma piedra, pero pues bueno, tarde o temprano, pues vamos a aprender, ¿no? Y pues es prácticamente a través de de esta mentalidad, por así decirlo, eh, ser claros y tomar una decisión clara o darle una señal clara al universo de la relación que queremos tener con la vida, ¿no? De nuevo, vamos a ser víctimas o vamos a ser guerreros, ¿no? Como decía Castaneda, ¿no? Entonces, una vez que tomamos la decisión de ser amigos con el momento presente, como nos dice Toll, pues nos toca dar el primer paso, que es mostrarnos amigables con él, ¿no? Acogerlo independientemente de su forma de presentarse, ¿no? Y el Toll nos dice que no vamos a tardar en ver los resultados porque el universo responde a esta nueva mentalidad, a esta nueva perspectiva de vida, a este nuevo comportamiento también, ¿no? Y la vida se torna más amable con nosotros también, ¿no? Entonces,
pues la gente nos ayuda y las circunstancias cooperan, ¿no? Poco a poco vemos que las cosas no nos cuestan tanto trabajo como antes, incluso las dificultades que antes veíamos imposibles, pues ahora no las vemos ya tan imposibles y podemos salir adelante, pues con un mayor conocimiento, con más sabiduría también, ¿no? Y el punto es, bueno, pues tratar de que esa mentalidad se vuelva habitual, ¿no? Que de nuevo, como platicábamos antes, puede ser difícil porque llegan circunstancias que aprietan esos botones, ¿no? Emocionales, empiezan estos ciclos de pensamiento negativo, de emociones negativas, híjole, y pues nos cuesta trabajo, pues volver a agarrar nuestra presencia, nuestro equilibrio, ¿no? Por así decirlo. Pero poco a poco, con la práctica, pues bueno, se nos facilita cada vez más, porque siempre va a haber retos, siempre va a haber dificultades, siempre nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, pero bueno, el punto es levantarse y seguir adelante, ¿no? Pero como platicamos incluso con Alita, si algo nos afectaba muchísimo en el pasado, estábamos ahí días, incluso semanas, dándole vueltas y, qué tonto fui yo, ¿cómo pude hacer eso? Y todas las emociones y la angustia, la depresión, etcétera, ¿no? Y pues bueno, vamos avanzando y bueno, ya no son semanas, son 2 semanas, 15 días, después una semana, un par de días, ¿no? Entonces, poquito a poco, pues. ¿Hasta ahora algún comentario? Y bueno, en esa línea, el ego nos dice Toll que se nutre del tiempo, básicamente. Mientras más fuerte sea el ego, mayor es el tiempo durante el cual controla nuestra vida, ¿no? En línea con lo que platicábamos más arriba. Pero bueno, una vez que lo vamos reconociendo al ego, eh, cómo nos controla a veces también, y estoy hablando pues en línea también con el concepto de la falsa personalidad de Gurdjieff. Tratamos de hacer ajustes mentales, emocionales y de comportamiento pasito a pasito. Y pues bueno, poco a poco vamos a ver cómo el ego, según el concepto de Toll, pues cada vez tiene menos eh, influencia sobre nosotros, ¿no? Y en esa línea nos dice Toll que el ego trata el momento presente de tres maneras, como un medio para una finalidad, como un obstáculo o como un enemigo. Entonces, es muy interesante porque esta perspectiva está pues un poco más alineada a la idea de, de ver el universo o la vida pues como algo hostil, ¿no? Y nosotros como la víctima prácticamente, ¿no? Entonces, pues el tiempo también es un enemigo para el ego, ¿no? Ah, es interesante porque una vez que estás adentrándote más en este aspecto del desarrollo de la conciencia, el desarrollo espiritual, el desarrollo de uno mismo, pues te das cuenta de que el tiempo pues pierde también un poco de importancia, ¿no? Y te das cuenta de que pues todo lo que te falta crecer y pues te va a llevar esta vida y probablemente muchas más, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vamos volviendo también cada vez más humildes, ¿no? Pero bueno, en esa línea del tiempo es muy interesante porque Toll nos dice que, pues bueno, el ideal es estar siempre en conciencia, siempre presentes en un constante estado de autoobservación, por ejemplo, ¿no? Es difícil siempre estar así, por supuesto, ¿no? Pero pues al menos la mayoría del tiempo, ¿no? Pero pues al ego no le gusta porque lo estamos, recordemos, como lo hablamos en otro capítulo, le estamos quitando alimento, ¿no? Cada vez que estamos más presentes, le quitamos poder al ego según el concepto de Toll, por ejemplo, y pues cuando se queda sin suficiente alimento, pues pierde poder básicamente sobre nosotros, ¿no? Y bueno, en esa línea, pues de ir depurando un poco lo que no somos y de que cada vez se vuelva más claro lo que somos y tratar de
reforzarlo, de alimentarlo, de nutrirlo, ¿no? Nos habla Toll de la alegría del ser, ¿no? Y nos dice que, bueno, la única felicidad verdadera no se puede lograr a través de la forma, de lo superficial, pues de las posesiones, los logros, las personas o los sucesos en nuestras vidas, ¿no? Esa alegría nunca llega, sino que emana de la dimensión informe, de lo sutil, de lo espiritual, de lo que reside en el interior, viene de la conciencia, ¿no? Que está un poco enfocado como esta idea del que hablaba de la abundancia, ¿no? O sea, la luz ahí está dentro, prácticamente, ¿no? Esa esencia, esa parte esencial de nosotros. El punto, pues bueno, es quitarle todas las barreras, quitarle toda esa toxicidad, por así decirlo, y dejarla ser prácticamente, ¿no? Eso es un poco lo que nos dice, ¿no? Este Toll, y es ahí cuando llega esa felicidad verdadera, ¿no? Y pues bueno, aquí esto es un punto interesante porque, bueno, también nos dice Toll que nuestra realidad interna va a dictaminar cómo vamos a percibir la realidad externa, ¿no? Igualmente de la mano con esta idea de que, bueno, vamos a ser víctimas de la vida o pues vamos a ver a la vida como algo que provee, algo cálido, algo que nos ama, por ejemplo, ¿no? Dios, la vida, el universo, como quieran llamar, ¿no? Eh, y llegamos a cometer muchos errores y todavía estamos en estos estados de carencia interna o cuando no dejamos todavía brillar esa esencia eh, personal, ¿no? De nuevo, un poco enfocado a lo que Toll nos decía al principio, de cómo vamos a empezar a ver un poco más, pues, las características o características negativas o los defectos de los demás, ¿no? Y es muy importante, ¿eh? Porque de repente, si se fijan, cuando estamos de malas o cuando estamos deprimidos, ansiosos o en estos estados negativos, eh, pues no sé, de repente nos empieza a caer mal algo que hace nuestra pareja, un amigo, como que le ponemos ahí la lupa y estamos buscando ahí como que nada más también alimentar incluso de manera inconsciente esas emociones o esa energía también, ¿no? Pero en esta línea nos dice Toll que, bueno, ya habíamos platicado un poco de la enfermedad colectiva del ego, que pues bueno, según él nos comenta, pues de que esta enfermedad colectiva radica en que las personas están inmersas en la forma, en lo superficial, en los sucesos, súper hipnotizadas por el mundo, eh, pues que nos tratan de poner los medios, la ciencia oficial, la ciencia materialista, las religiones oficiales o las principales, ¿no? Y no salimos de esto, ¿no? Y bueno, habíamos platicado un poco también de la idea de la psicopatía, que yo creo que aquí cabe muy bien, porque bueno, pues es dejar en el poder a personas, pues altamente disfuncionales y patológicas, ¿no? Y esas características empiezan a permear en la sociedad y la sociedad se enferma. Entonces, pues desde el punto de vista de Toll, pues es el ego el que empieza a crecer o este ego podrido es el que empieza a crecer, ¿no? Y empieza, pues, básicamente a deteriorarse, ¿no? Deteriorarse el individuo y a deteriorarse la sociedad como un todo, ¿no? Entonces, olvidamos las verdades espirituales. Es muy interesante porque muchas veces durante la historia, cuando han salido estas patocracias, estos sistemas de gobierno patológicos, que pues, pueden ser lo que ustedes quieran, capitalistas, como comunistas, socialistas, es un sistema de gobierno, realmente no importa. El punto es que esté una bola ahí de entes patológicos en el poder, ¿no? Y se empieza a castigar también la espiritualidad, ¿no? Incluso algunos las religiones, como la China comunista, por ejemplo, que al principio y ahorita ya no,
incluso están ahorita acercándose más al Tao, por ejemplo, que es muy, muy interesante, ¿no? Pero eh, se castiga un poco esa percepción más espiritual de la vida, de la realidad, porque, por ejemplo, en este caso, el psicópata, pues como lo pone Tolle, es puro ego, ¿no? O sea, no hay nada más profundo, ¿no? Incluso en términos esotéricos, Muraviev también, pues un poco con la línea del cristianismo esotérico de Gurdjieff, hablaba de los portales orgánicos, eso es fascinante también, ¿no? Porque dicen que, pues bueno, son seres humanos sin alma prácticamente, o seres humanos sin alma individualizada, ¿no? Porque, bueno, regresamos un poquito a esta idea de que nosotros somos seres de tercera densidad, recordemos los niveles de conciencia o la densidad de conciencia, y es la relación en la realidad en la que habitamos, pues es dependiendo del nivel de conciencia que tengamos, ¿no? Entonces, supuestamente estos portales orgánicos, pues es un puente entre la segunda densidad, plantas y animales, y seres humanos como nosotros también, ¿no? Entonces, eh, en teoría, eh, las plantas y los animales no tienen almas individualizadas, sino que tienen como una especie de almas totémicas, imagínense como si fuera un árbol y tuviera muchas ramas, ¿no? Y cada rama, cada punta de la ramita es un perrito encarnado, por ejemplo, ¿no? Ese es el árbol o el alma totémica, por ejemplo, del perro, ¿no? Entonces, el concepto del portal orgánico son almas que están pasando de segunda a tercera densidad, todavía no tienen un alma individualizada, entonces pues necesitan como este periodo de puente, como un puente, por así decirlo, entre estos dos niveles de conciencia, ¿no? Es que es sumamente interesante también, ¿no? Pero bueno, la cosa se vuelve complicada, ¿eh? Porque pues bueno, hay muchísimo conocimiento espiritual, porque bueno, empezamos con conocimiento de uno mismo y de nuestro entorno inmediato, ya lo habíamos platicado, trabajar en la conciencia en tres niveles, ese es el primero, el segundo pues es el mundo, donde incluye, por ejemplo, narcisistas y psicópatas, e incluso, bueno, estos llamados portales orgánicos, por ejemplo, ¿no? Y el tercer nivel que es el cósmico, ¿no? Entonces tienes que empezar como una escalerita prácticamente, ¿no? Ir viendo poco a poco, ir reconociendo estas verdades y el universo también responde, ¿eh? Porque cuando estamos, por así decirlo, clavados en este camino de la búsqueda de la verdad, del desarrollo de la conciencia, el desarrollo espiritual, pues la vida te pone las lecciones enfrente, ¿no? Porque pues es lo que necesitas, no es lo que buscas, por así decirlo, ¿no? Entonces, es muy interesante este proceso de ir depurando el ser interno, ver de manera más clara qué no somos, que si somos, también con ayuda de los demás, de nuevo, porque no podemos nosotros llegar como a tener una perspectiva muy completa de nosotros mismos, siempre necesitamos un observador externo. Y también cuando empezamos a ver varios de los males que nosotros tenemos, mentales, psicológicos, cognitivos, de todo, pues empezamos también, si lo hacemos de manera consciente, a notarlos en los demás. Y esto no es para juzgarlos ni etiquetarlos, ¿no? Sino también para ver el estado en el que estamos como sociedad, que realmente, o incluso civilización, porque estamos enfermos, hay una enfermedad también, ¿no? Espiritual incluso también, ¿no? Entonces, de nuevo, ya con esta toma de conciencia, siendo cada vez nosotros más nosotros, nuestro yo esencial, pues hay un llamado también, ¿no? Hay un llamado a hacer algo más con esas habilidades que tenemos, ¿no? Eh, para ayudar a los demás, prácticamente, ¿no? Y puede ser cualquier cosa, por supuesto, ¿no? Estoy hablando ahí de nada así como grandioso, ¿no? O sea, cada quien tiene su forma de poder ayudar a los demás también, ¿no? Pero bueno, hasta ahora algún comentario. Sí quedó algo, al menos un poquito más claro de cómo lo puso Tolle en este capítulo. Sí, un poco más, Luisito, al menos para mí, porque sí está un poco complicado. Sí, está un poco rebuscado, te digo, sí, sí, sí. Pero bueno,
Igual nada más consideren para los próximos capítulos que va a estar repitiendo varias cosas que él ya comentó y luego mete otra cosa y la conecta, entonces eso puede llegar a ser un poquito este, confuso, ¿no? Pero bueno, igual espero poder ayudar a sacar algunas ahí ideas clave, ¿no?